Bienvenido a su programa La Verdad Presente. Les habla el profesor Rigoberto Tapia Mercado desde Nicaragua, su hermano en Cristo. En este momento tendremos un estudio o un mensaje que se titula El Israel de Dios. Muchos estudiosos de la Biblia, muchos hermanos, muchos cristianos creen de que Israel es uno, que ese será salvo no importa lo que haga, y los gentiles son otros. Hay dos pueblos, los gentiles y los israelitas. Pero vamos a demostrar con este mensaje que Cristo viene por un pueblo que se llama el Israel de Dios. En otras palabras, el que no es israelita o judío no será salvo, no entrará a la ciudad santa. Usted diría, ¿cómo es eso? Está excluyendo a los gentiles. No, mi amigo oyente, vamos a analizar, como siempre, usando la exégesis, texto con texto, y formar una verdadera doctrina. Dice Génesis, el capítulo 32, versículo 28, cuando Jacob luchaba con el ángel, mire lo que le dice el ángel ya cuando rayaba el alba. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Él le dice, me llamo Jacob. No te llamarás Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y has vencido. Jacob quiere decir usurpador. Y volvemos y repetimos nuevamente que los nombres eran de acuerdo al carácter de la persona. Como este hombre le robó la primogenitura a su hermano Esaú, entonces era usurpador, ladrón. Sino que te llamarás Israel, que quiere decir vencedor, luchador. Y ese nombre será llevado por los hijos de Dios hasta el final, cuando Cristo venga en gloria. En Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 3, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 3. Moisés convocó a todo Israel y le dijo, escuchad Israel, las normas y preceptos y mandamientos. Aprendedlos y guardadlos. Dice el versículo 2, el Señor nuestro Dios concertó un pacto con nosotros en Horeb, en el Sinaí. ¿Con quién concertó ese pacto? Con el pueblo de Israel en el Sinaí. Dios no hace pacto con gentiles. Dios hace pacto con el pueblo de Israel. Ahora, en el libro de Números, capítulo 15, versículo 15-16, vamos a leer algo interesante también. Dice así, Números capítulo 15, versículo 15 y 16. Una misma ley tendréis toda la congregación, tanto ustedes como el extranjero que vive con ustedes, con vosotros.
Y repite el versículo 16. Una misma ley y una misma norma tendrá ustedes y los extranjeros que están o habiten con ustedes, con vosotros. El pacto lo hace con Israel para que predique y sea luz del mundo. Ese es el plan del Señor. Que Israel fuera luz del mundo y no lo fue. Y que le predicara estas normas y estos mandamientos al resto de las naciones. Por eso Cristo dice en Mateo 28, 19 y 20 que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que prediquen este evangelio por todo el mundo. Las buenas nuevas, la santidad y la salvación que Cristo nos trajo. Entonces el pacto lo hace con Israel, pero por misericordia también esa ley se la da al pueblo extranjero, al gentil. Porque también Cristo murió por el gentil. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo el planeta Tierra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una misma ley tendréis. Entonces, inmediatamente cuando uno acepta a Cristo, uno se hace israelita espiritual. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces, si nosotros queremos ser judíos, tenemos que obedecer las normas de Israel. Si queremos ser israelitas espirituales, tenemos que obedecer esos mandamientos. Y cuando nosotros como gentil obedecemos los mandamientos, ya somos israelitas, somos vencedores y vencemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Él venció también. He acabado la carrera, he terminado la fe. Por lo demás, se me está guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino todo aquel que ama su venida. El libro de Isaías, el capítulo 44. Isaías, capítulo 44, dice de la siguiente manera. Leamos. Isaías, capítulo 44, versículo 5 en adelante. Este dirá, yo soy de Jehová. Qué interesante esto, hermano. El otro se llamará del nombre de Jacob, usurpador. Y otro escribirá con su mano al Señor, a Yahvé, y se apellidará con el nombre de Israel. Su apellido será el nombre de Israel. Interesante, cuando nosotros tenemos el nombre de Jacob, somos usurpadores, estamos en pecado. Pero cuando aceptamos a Yahvé, nuestro Creador y Salvador, entonces tenemos el nombre en nuestros corazones, su carácter. Y cuando tenemos el nombre de Yahvé en nuestros corazones y somos salvos por gracia, entonces dice que nuestro apellido será ¿cuál? Israel. Tenemos el carácter del Señor. Cuando Él nos perdona, ya no somos llamados Jacob, ya no somos llamados pecador. Ahora soy israelita porque Cristo me ayuda, Dios me ayuda y me da fuerza para vencer el pecado. Capítulo 49 del mismo libro de Isaías. Un texto lindo y precioso. En el capítulo 49, del 1 al 3, viene hablando aquí del Mesías. Y dice así. Oídme, isla, y escuchad, pueblos lejanos. Ahí vamos los gentiles, hermano. Dios me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Interesante este texto. Convertíos mi boca en espada aguda. Cristo viene con su espada aguda. Me cubrió con la sombra de sus manos. El Espíritu Santo hizo sombra en María. Y me guardó en su aljaba, donde se guardan las flechas. Y me dijo, hablando de Cristo el Mesías, y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en quien exhibiré
mi esplendor. ¿A quién le llama Israel? Al Mesías, vencedor. Cristo venció en la cruz, le arrebató la presa a Satanás, que éramos nosotros, que estamos cautivos a él, pero Cristo en la cruz nos viene a libertar del pecado. Ahora somos vencedores en Cristo. Amén, hermanos. Otro texto interesante lo encontramos nosotros en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes dirían, bueno, está hablando de Israel cuando lo sacó de Egipto. Claro, hay doble profecía. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, tienen doble profecía. ¿Cómo demostramos aquí a quién se refiere? También se refiere a Cristo. Lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 14. Mateo capítulo 2, versículo 14. Leamos. Entonces se levantó de noche José, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién llamó? A su hijo. Lo llamó de Egipto. Murió Herodes, volvió Cristo a Israel. Entonces, ¿cómo se llama el Señor aquí? Israel. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Y por qué le llama Israel a Jesús? Muy sencillo, hermanos. Cristo es vencedor. Venció en la cruz como un león valiente, le arrebata la presa a Satanás. Como cordero, porque no abrió su boca. Lo mataron, lo torturaron, hicieron todo con él. Como cordero fue llevado al matadero. Valiente como león, el león de la tribu de Judá, en la cruz para rescatarlo a usted y a mí, mi amigo y mi hermano. Como cordero, humilde y manso. Eso es lo que Él quiere también, que seamos mansos y humildes. Ese es llevar el carácter, su nombre, el nombre de vencedor. Ahora, platicando Él con la mujer samaritana, Él le dijo: la salvación viene de los judíos. Y ella le dijo: me parece que tú eres profeta. Entonces, ustedes saben la historia, cuando le dijo: tú lo has dicho, yo soy el Mesías. La mujer salió en carrera asustada y llegó a decir: allá estaba un hombre que todo me dijo, todo me adivinó, vayamos, tal vez este sea el Mesías. Ustedes saben la historia, el resto. Entonces le dijo: la salvación viene de los judíos, porque a los judíos le dio los oráculos santos. Ahora Cristo, a través en el Nuevo Testamento, lleva estos mandamientos a todo el planeta Tierra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos para ser judíos espirituales. Ahora, en el libro de Juan, el capítulo 1, dice así. Juan capítulo 1, versículo 47. Juan 1:47.
Leo. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y le dijo a él: ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y los demás no eran israelitas, no. El verdadero israelita es el que no miente, es sincero con su prójimo, ama a su prójimo. Ahí viene un verdadero israelita, Natanael. ¿Por qué era verdadero? Porque era sincero. Y le dijo al Señor: tú eres el Rey de Israel. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Rey de su vida, de su corazón, usted también es como Natanael. Usted es vencedor, usted es valiente, usted predica a Cristo, usted ama a Cristo. Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 9, texto muy conocido y muy precioso este texto. Dice el versículo 6: no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que no todos aquellos que nacen en Israel, literalmente, ahí en Palestina, en Judea, son israelitas. La palabra no falla. No todos aquellos que dicen ser judíos son judíos. El verdadero judío es el que ama a Cristo, el que imita su carácter, guarda sus mandamientos, está cubierto con su gracia, predica que Cristo es el Salvador del mundo, que no hay otro nombre dado a los hombres del cielo y abajo en la tierra en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Dice en Apocalipsis 3:21: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, el que sea israelita. Entonces, usted es Israel cuando usted vence, es vencedor. Pero ¿quiénes son los que vencen? Aquellos que rechazan al mundo, todo lo que es del mundo, aquello que no es de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por lo tanto, para que usted sea un verdadero israelita, tiene que aceptar a ese israelita que murió en la cruz y vencer con él, vencer el pecado. Vamos a ir terminando. Repito, vamos a ir terminando y vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 21, el último libro de la Biblia. Y vamos a leer allí la ciudad, esa ciudad tan amada que esperamos, donde no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque Cristo limpiará nuestras mejillas, nuestras lágrimas. Se terminará el sufrimiento. Dice Apocalipsis 21, hablando de los israelitas. Mire qué interesante, mi amigo que me está viendo. Hablando de la ciudad santa, versículo 12, tenía esa muralla 12 puertas, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles. Los nombres de los israelitas, las 12 tribus. Usted puede pertenecer a una de esas 12 tribus, porque usted ya aceptó a Cristo, usted es vencedor. Cristo venció en la cruz, usted va a vencer también. Y el nombre de los apóstoles eran judíos. La ciudad dice que es cuadrada, tiene como 2.200 kilómetros de largo. Imagínense, 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de ancho, una ciudad tremenda, inmensa. La pregunta que le voy a hacer a usted es la siguiente. Si usted, como dije al inicio del estudio, usted no es judío para guardar esos mandamientos que fueron dados solamente a los judíos, se está equivocando. Porque si usted acepta a Cristo, ese judío lo va a aceptar sin mandamientos,
sin ley. Todo gobierno tiene su ley. Si usted acepta a ese Jesús del Calvario, que murió por todo el planeta Tierra, Dios, Cristo, no tiene dos pueblos. Un solo pueblo, dice Gálatas 3:28. No hay judíos ni griegos, no hay mujer ni hembra, todos somos uno en Cristo. Un solo pastor, un solo rebaño, un solo redil. La pregunta que le voy a hacer a usted para ir terminando es la siguiente. ¿Por dónde va a entrar usted? ¿Por qué puerta va a entrar? Ahí no van a entrar gentiles, solo judíos, solo israelitas, solo los vencedores. Si usted dice que es gentil, se está excluyendo la ciudad santa. ¿Por qué puerta va a entrar si tiene 12 puertas? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si usted está diciendo que es gentil, usted se está excluyendo, porque vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para ir terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominado por las pasiones, que es adulterio, fornicación, etc. No dado a las pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted dice que es gentil, entonces usted es fornicario, es adúltero, es ladrón, es borracho, es todo. Pero si usted dice que es israelita, ya es otra cosa. Va a entrar por esa ciudad santa, pero tiene que vencer con Cristo. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya fortalecido en Cristo, lo que dijo Pablo, usted también lo va a decir. Si usted quiere entrar por la puerta de la Nueva Jerusalén, tiene que ser israelita espiritual y tiene que guardar esos mandamientos que fueron dados a un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Y somos insertados por misericordia, como dice Romanos 11:25, para que nos agarremos y tomemos la savia de ese tronco, ese árbol que es Cristo el Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y que espero en el Señor que de aquí en adelante usted lea su Biblia, guarde sus mandamientos por amor, no para salvarse, porque usted desde que aceptó a Cristo, usted ya está salvo. Usted guarda los mandamientos por amor, no para salvarse, porque usted fue salvo desde antes. No olvide su pregunta, sus inquietudes, escribiendo al rigotapia44@yahoo.com. Correo electrónico, repito, rigotapia44@yahoo.com. Que Dios me lo bendiga y prepárese, Cristo viene pronto.